es ajeno a la programación de VEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. VEA Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más, buen día Otto, hoy martes 25 de noviembre, ya casi finalizando el penúltimo mes del año y estamos el día de hoy martes, como todos los martes, con nuestro compañero José Guillermo García. Estaremos comentando los titulares de los diarios, pero algo más importante es, más de lo que se dio ayer, que fue algo pues ya esperado, en la toma de posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia. También pues hay aspectos que se nos están pasando por un lado, y es que el presupuesto es algo importante que está pendiente por aprobarse, a la vez los mismos bonos, los bonos famosos que pues han generado ya una polémica e incluso un conocimiento mayor de la población de cómo están las finanzas del país. Así es. Está en agenda y precisamente para hoy la sesión del Congreso la aprobación del presupuesto, y quieren meter también la aprobación, como bien indicas, de los 4 millardos con relación a los bonos. Esto pues habrá que estar pendiente, y también recalcar que sobre la conveniencia o no para el país y para la comunidad de que se endeude aún más las finanzas, el Estado, de lo que ya se encuentra. Sí, y es que vamos a hablar un poquito, bastante a fondo, un poco esas finanzas, pero antes vamos a presentarle los titulares y después vamos a ver cómo se compone una parte del presupuesto, cómo se distribuye esa parte del presupuesto y cómo pues se viola no solamente derechos constitucionales, sino también se burlan formas o se burlan acciones de administración pública, como el presupuesto del Estado se mal utiliza, incluso en transferencias y aspectos que también se dan en los finales de año, en los cierres fiscales y todo esto. Cierto, y también con información reciente que ha surgido por medio también de algunos estudios y opiniones de expertos en cuanto a que se están manipulando los procedimientos en cuanto a las asignaciones constitucionales, y en este caso nos estamos refiriendo a lo que corresponde a la Universidad de San Carlos, a la Corte Suprema, a las municipalidades del país, y es un tema que vamos a abordar, no en detalle, pero sí queremos adelantar algo, y en el futuro pues habrán más programas con relación a eso. Claro. Bueno, y la hora del día de ayer, pues el titular decía: tras cuestionado proceso asumen magistrados del organismo judicial. Así lo presentó la hora. Togados deben impartir justicia sin carga ideológica, dicen activistas. También previamente a su juramentación en el Congreso, las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con el presidente del organismo judicial. Ahí vemos la fotografía de portada, están en el Congreso donde están siendo juramentados estos magistrados. Luego pues hubo los actos que hablábamos, que no, hoy no podemos decir que se gastó en exceso, etcétera. Fue algo bastante sobrio, algo como debe ser. Sí, creo que es positivo, o sea que comienzan pues con buen pie. Naturalmente pues siempre hubo gastos, hubo comida, pero creo que comienzan de una forma mesurada y ojalá así sigan. Vamos a darles el beneficio de la duda, vamos a esperar que asuman sus cargos ya de manera oficial y de manera real, que empiecen a actuar como el pueblo está demandando. Vendrán retos muy importantes ante esta nueva Corte Suprema de Justicia,
hay antejuicios pendientes, hay juicios de alto impacto. Hay gobiernos pasados y salientes. Así es, que también... hay muchos casos que investigar, sobre todo lo que tanto daño le está haciendo al país, la famosa corrupción, la impunidad, y esto pues tiene que comenzarse a combatir, y por eso digo, vamos a dar el beneficio de la duda. Esperamos que en las primeras actuaciones de esta nueva Corte Suprema realmente se empiece a demostrar que merecieron haber sido electos para tan importante cargo. Claro, y también dice, nuevo superintendente propondrá discusión sobre el secreto bancario, y es que es importante prácticamente que se logre con esto. José Arevalo, en sus prioridades, dijo que serán generar estabilidad, confianza y modernizar el sistema financiero. Eso es lo que dijo el nuevo superintendente. Es importante, hoy vemos una noticia incluso de Bancafé, es importante que la superintendencia de bancos también, que no sea un hermetismo como trabajan, sino que se haga más público qué es lo que hacen en la superintendencia, qué es lo que les toca, cuáles son las responsabilidades de esta institución, y que conozcamos cómo está la banca del país, porque vemos cómo la banca se favorece también del mismo presupuesto, de los mismos bonos. Así es. También es otro funcionario a quien le deseamos el mejor de los éxitos, pues tiene una actuación bastante buena. Sin embargo, sus últimos meses en el Congreso lo desgastaron bastante, un organismo que pues, ha entrado en decadencia, pero vamos a esperar que el trabajo que él ha anunciado, entre ellos ha dicho que va a propiciar una reforma a la ley de mercancías y valores, se va a esmerar porque se haga énfasis en el mercado de acciones, es decir, que en la bolsa de valores se fomente la inversión en acciones de diferentes grupos corporativos. Y esto es bueno porque esto sí vendría a fomentar y a ayudar al desarrollo económico y social, porque estaría creando un financiamiento o un apalancamiento para una serie de empresas, y con ende podrían obtener dinero barato, pues sujeto a pagarles un dividendo, pero un dinero más barato, y eso podría ayudarles para iniciar nuevos proyectos de desarrollo que tanto necesita el país. Y el otro tema que ha anunciado es con relación al secreto bancario. Que es el más importante. Así es. Sin embargo, hay que aclarar que al secreto bancario prácticamente ya es universal. Solo Guatemala se está quedando atrás en cuanto a dejarlo claro en la ley que corresponda, porque en las últimas reuniones de los grupos, por ejemplo el G20 y los demás grupos poderosos a nivel mundial, suscribieron un contrato al cual se sumaron más de 70 países, donde prácticamente liberan el secreto bancario. Eso sí, dejan todavía algunos puntos que son claves, pero en su mayoría el secreto bancario ha sido liberado. ¿Qué es lo que queda ahora? Que las autoridades de Guatemala, el legislativo, haga las enmiendas que corresponden, siempre y cuando sea con base en una propuesta que irán a hacer la Superintendencia de Bancos, avalada por la Junta Monetaria. Claro, gracias José Guillermo. Vamos entonces con los demás titulares, y es que es importante conocer esos detalles, ¿verdad? De los detalles técnicos, los detalles de la agenda de las diferentes instituciones del país. Es importante, porque ese secreto bancario ha sido utilizado precisamente por los grupos de poder económico y a la vez también por las empresas proveedoras del Estado. Pero mientras tanto, La Nación el día de hoy tiene 25 de noviembre, dice: rompiendo paradigmas, por primera vez en la historia, un indígena presidente de la Corte Suprema de Justicia. También dice: Silvia Patricia Valdés sienta precedente histórico al ser nombrada vocal número de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, con esto termina pues todo un proceso que sí fue bastante polémico, cuestionado, pero que era como necesario aceptarlo.
por varios motivos. Dentro de ellos, pues el riesgo de estar bajo un vacío legal, bajo un estado incompleto, bajo un golpe de estado técnico, bajo pues varios delitos que se cometieron durante este vacío. Teníamos riesgos mayores de que se cometiera ya el golpe final. Así es de que vemos entonces, en el diario de Centroamérica dice: mandatario urge cambios al servicio civil, y dice plan oportunidad para Suroriente, dice. Pero lo más importante del diario de Centroamérica hoy es precisamente esto: presidente de la Corte Suprema de Justicia prestó su juramento. Congreso dio posesión formal al magistrado Josué Felipe Basquiat. Pues enhorabuena para el nuevo presidente. Tiene una carrera intachable, tiene una carrera sumamente larga, envidiable, podría decirse, José Guillermo. Sí. Egoísta, sí. Bueno, Bueno, realmente es alguien que merece, con todo ese trabajo de una vida, una gran lucha que ha realizado. Creemos de que es importante. También es importante mencionar que le dan como inicio sacaron la mejor de las cartas. Esto también muchas veces podría tener el mensaje que en el nuevo cambio el próximo año, cuando cambian de presidencia de la Corte Suprema, pues le den espacio a los ya hablados, a los convenidos. Debemos tener... Y es que como entregan poder estos otros señores el otro año. Así es. Y debemos tener claro que la Corte de Constitucionalidad al final emitió un fallo, una resolución, en donde al fin es como que da a entender que no le quedaba otra. Tuvo que enmendar la plana, tuvo que corregir ciertas actuaciones, sabiendo que el proceso de elección pues fue muy cuestionado, dejó muchas dudas, pero que lamentablemente no tenía una salida a ese problema. Y para enmarcar al país dentro del orden constitucional, pues, fue una salida que encontró. Pero esto también conlleva una gran responsabilidad para los magistrados que están asumiendo, y en este caso el nuevo presidente, que es una muy buena carta de presentación, tiene un doble compromiso. Él se le atribuye pues, ser representante del grupo indígena. Se le menciona en algunos medios que es el primer presidente que asume la Corte Suprema de Justicia en representación del grupo indígena, y entonces tiene una doble responsabilidad, y es la de también cumplir con ese gran pueblo que de alguna manera por muchos años no se le ha tomado en cuenta. Entonces es un reto para él. Es un reto, y a pesar de todo esto, también el reto es histórico, el reto es retroactivo. La justicia, aunque sea tarde, pero que se haga justicia. Así es. Aunque sea tarde. Aunque sea tarde, pero que llegue. Que llegue, que se haga la justicia. Así es de que vemos gobiernos pasados donde no ha existido castigo para quienes han malversado los fondos del Estado. No ha existido ningún castigo, y esto ha condenado a grandes grosos de la población a la pobreza, a la marginación, a la falta de oportunidades. La corrupción y la impunidad son la causa del empobrecimiento de las grandes mayorías. Por ejemplo, en los últimos dos gobiernos, en el gobierno de la UNE y en el gobierno de este Berché, gobierno, también el gobierno de Berché, y en este gobierno el grado de endeudamiento ha subido tremendamente. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? Sí, tiene una labor muy grande nuevo presidente. Con fines de corrupción, y también se han valido, por así decirlo, de lo que son los programas sociales, como la famosa Bolsa Solidaria, en donde adjudican las grandes compras a personas allegados a ellos, y hay sobrevaloración, sí, hay corrupción. O a las empresas de Ministerio de Desarrollo Social debe de ser como parte lógicamente, esto tiene que también pues tener el interés del Ministerio Público,
también el interés de las comunidades y las municipalidades. Vamos a caminar un poquito rápido con estos periódicos y vamos a hablar por qué mencionamos a las municipalidades. Y también el secreto bancario, que es parte para saber, por ejemplo, en dónde tiene usted su dinero, qué tipo de bancos son, si son bancos que se han prestado, porque en su mayoría han sido comprados ya por bancos extranjeros, porque la mayoría de bancos de Guatemala pues se han visto en procesos tal vez vergonzosos o en procesos de investigación por lavados de activos, lavado de dinero y etcétera, y entonces han perdido una gran cuota. Si no es que han perdido la potestad de los bancos o han tenido que vender los bancos, y han perdido también cantidad de lo que es la cantidad de acciones, tal vez guatemaltecos, y han pasado a manos de otros bancos internacionales. Sí, hay ciertas y esto también conjeturas, rumores de negociaciones forzadas a nivel internacional, puesto que han habido operaciones ilícitas de algunos bancos y han tenido que ojalá que ese secreto bancario también sea parte de, no solo conocer las cuentas, sino saber qué está pasando de ciertos banqueros. Y para que el pueblo de Guatemala conozca las juntas directivas de esos bancos, que sepa quiénes están también, para pues que estén tranquilos, ya sea porque estén en buenas manos o porque tal vez la gente ya juró no seguir lavando más. No, y de hecho, de conformidad con la ley actual, están obligados a que todas las acciones tienen que ser nominativas y deben ser nombres públicos, ¿sí? También con la asunción del nuevo superintendente de bancos, es conveniente que se entren a revisar, a auditar ciertas operaciones de varios bancos, especialmente en lo relacionado con las tarjetas de crédito y esos famosos préstamos rápidos que conceden, porque al revisar los documentos se encuentran vicios como una tasa de interés que no es consignada, o bien se pacta variable pero con ciertas formas leoninas, y también hay operaciones internas en donde algunos bancos han recibido ingresos o pagos de cuentahabientes, pero no van directamente al renglón o a la cuenta del banco, llevan doble agenda. Préstamos, sino van a cuentas que existe mucha duda. Incluso han sido cuentas que de alguna manera han estado relacionadas con algunas empresas que se autodenominan offshore, pero cuando se averigua en el Banco de Guatemala y en los anuncios y controles de la página que tiene la Superintendencia de Bancos, son offshore que no están autorizadas. Claro. Todas estas cosas es bueno que las examine el nuevo superintendente de bancos y de esa manera seguir manteniendo la salud financiera estable y sobre todo con credibilidad y confianza en la banca de Guatemala. Así es que esperemos que ese sea también parte de ese secreto bancario, se conozca los accionistas de los bancos. Ojalá que sea así, pues, que se dé un día ese lujo de vivir en un país donde todos podamos confiar en manos de quien depositamos el dinero. No es los anuncios, sino es en manos de quién y a quién le vamos a dar ese patrimonio. Así es de que eso es lo importante. Pero mientras tanto, Prensa Libre dice: asume cúpula del organismo judicial. Magistrados de Corte Suprema y de salas de apelaciones ocupan cargo. Y entonces vemos acá, pues esta gran cantidad, fueron juramentados todos los jueces de salas, etcétera. Y esto pues importante. Mientras tanto, disputas entrampan postulación a Contralor. Han fracasado 5 votaciones. Esto pues es parte de una de las tantas cosas que vemos, donde aquí se chocan los intereses económicos, aquí se chocan los intereses de la impunidad. Pasó con los jueces o los magistrados del organismo judicial, hubo un choque de intereses económicos, hubo ciertas pláticas, convenios, y al final pues se juramentaron. Tampoco la solución era repetir la elección, tampoco. Creemos de que se les debe el beneficio de la duda y ojalá y esperamos que trabajen bien
Hay gente muy capaz, hay gente que tiene buena voluntad y creemos de que van a dar un buen nombre cada uno de ellos a cada uno de los puestos que se les asignó. Pero en este caso vemos entonces cómo al día de hoy esta gente rebasa los límites de tolerancia, de entendimiento del pueblo, se burlan del pueblo, José Guillermo, porque no sé si te acordás aquella vez que hicieron 30 intentos en elegir a presidente de la Corte Suprema y la vez pasada otros 20 y ¿qué está pasando con esta gente? Se volvió eterna la elección del presidente de la Corte Suprema en ese entonces. No, se ha llegado a un punto prácticamente que pareciera insalvable. Esto porque se juntaron dos grupos y unos están pretendiendo elegir a personas dentro de la nómina de 6 que sean las más idóneas, las razonablemente capaces, pero que tengan el mayor grado de credibilidad por su honestidad. Se cuestiona a otras personas también, algunos candidatos. Por aparte está otro grupo que está apoyando a determinados candidatos. Surgió el tercer grupo. Sí, en donde ellos tienen algunos compromisos en los procesos de elección y hay un tercer grupo que está tratando de mediar. Que se denominan independientes. Sí, y valdría la pena aquí que ellos traten de llegar a un acuerdo, cedan alguna parte de sus intereses, pero pensando en el beneficio del país. Hay personajes que sí están siendo cuestionados, algunos que ni siquiera se han mencionado, pero es importante que la lista que al final surja, sea el Congreso de la República el que tenga el debido cuidado en elegir al candidato, al nuevo Contralor, al que considere más capaz, pero que realmente ese Contralor, no importando quién pueda llegar, porque ahora ya no se puede hacer mayor cosa, ya dejaron fuera a 28 candidatos, dentro de los cuales había personas muy correctas, muy honestas y con mucha experiencia práctica, pero eso ya pasó, lamentablemente ya no puede enmendarse eso, entonces el Congreso tendrá que elegir a una persona que realmente merezca, y cuando sea electo, pues tendrá que cumplir y hacer las cosas de manera diferente. Si es alguien que ya estuvo en la Contraloría, como es uno de los personajes Carlos, que se menciona, pues tendrá la oportunidad de rectificar errores, de demostrar al país que realmente merece ser electo y también dejar un buen historial para las futuras generaciones y como herencia de su familia. Y si es alguna otra de las personas que están ahí, que también algunas son ya cuestionadas, pues les damos el beneficio de la duda, pero que realmente hagan un buen papel. En resumen, tendrá que haber un proceso de arreglo muy inteligente, y si al final los tres grupos tienen que ceder a sus candidatos y elegir candidatos diferentes, pues puede ser tal vez lo sano y que eso desentrampe la fórmula que está ahorita entrampada, y esperamos pues que eso también llegue a resolverse, con la velocidad y con la premura, con aquello de que urge. Es cierto que es importante hacerlo, pero que salga lo mejor posible, la mejor nómina. Sí, mira, entonces no podemos tampoco dejar de denunciar que hay intereses fuertes, ocultos, atrás de esa Contraloría de Cuentas, General de Cuentas. No podemos dejar, por un lado, que el Estado, que el mismo Ejecutivo es de los más interesados en mantener el control del próximo Contralor, como ha sido siempre. Hoy, de verdad, sea quien sea electo, cualquiera de los dos o de los otros 6 que están, pues el pueblo también debe exigir, aún que sean electos por el Ejecutivo, que sean los favoritos del Ejecutivo, los ahijados del Ejecutivo, que el pueblo se va a empeñar en fiscalizar el trabajo de este nuevo Contralor.
porque de ahí surgen los finiquitos express, de ahí surgen finiquitos para todos los alcaldes. Hoy tenemos una buena noticia para los alcaldes del país, pero también es momento de llamarles la atención a los alcaldes del país. Y exigirles cuentas, ¿verdad? Porque el hecho de tener un finiquito así por así, obviamente es corrupción. Tiene que ser un finiquito que realmente merezca ser extendido y acreditado, y por consiguiente es el alcalde o el personaje de las municipalidades pues que aspire a una reelección. Pero en este caso es importante que el contralor que sea electo se olvide de algún compromiso que pudo haber tenido y que hoy por hoy tenga presente que el país está demandando que se investigue y el punto de partida es la Contraloría. El alto nivel de corrupción del gobierno del Partido Patriota, que está prácticamente evidenciado. El gobierno anterior, el de la UNE, tienen que investigarse los casos de alto impacto. Esto no puede continuar así. En Guatemala solo va a haber justicia, solo va a haber paz si realmente hay presencia de la justicia. De lo contrario, vamos a seguir de mal en peor, endeudando al país, más corrupción, más impunidad, claro, y esto puede tronar. No, y fíjate que al mismo presidente de la Corte Suprema electo, al nuevo presidente de esta Corte Suprema de Justicia, pues le exhortamos para que haga todo lo que esté a su alcance para cambiar ese rumbo que tenemos, porque de lo contrario va a ser solamente utilizado y pasará todo lo que él en su vida logró como profesional, pues prácticamente si no lo refleja en sus acciones, será prácticamente uno más que se contamina de este sistema de impunidad. Vamos a ver qué les dijo él a los jueces o a los que fueron juramentados ayer, de los jueces de salas. Y es que el nuevo presidente les recordó a los magistrados que deben mantener su juramento y tener sólidos los principios éticos para actuar con sencillez y responsabilidad. Ayer inicia un cambio con desafíos y amenazas, pero satisfactorio, sabiendo que impartimos justicia de manera objetiva, imparcial y, lo más importante, con independencia, sin injerencia sobre el conflicto que sea o que se está resolviendo, afirmó Baquiax. Así es de que eso es lo que tendríamos prácticamente del mensaje más importante, sencillo, muy básico, pero ahí estamos hablando de ética, de moral, de responsabilidad. Es lo más importante que podríamos tomar en consideración en la justicia: imparcialidad, objetividad. Eso es precisamente que no exista esa impunidad de tráfico de influencias, aunque haya sido bastante cuestionada la elección, ellos pueden cambiar la plana, ellos pueden dar ese paso que el país necesita, porque de lo contrario, pues podríamos vaticinar que el país va a seguir bajo el derramamiento de sangre, que es mayor que el enfrentamiento armado en aquellos años 70 y los 80. Oye, en resumen, y para concluir con ese tema, en ellos está que haya más Corte Suprema de Justicia, o de lo contrario puede ser la última Corte Suprema de Justicia. Y ya lo han dicho en sus diferentes pronósticos varios expertos, dada la situación difícil que vive Guatemala, en donde prácticamente se ha perdido la confianza en la justicia. Claro, vamos rápidamente con el titular del periódico. Dice: jefe de la SAT contrata a yerno de Renglón 29, el colombiano capacita en tema de cultura tributaria. Bueno, ese es el titular. Y por último, pues vemos ahí parte de esto, de lo que es la juramentación, pero dentro de lo que se está dando, pues hablando de los bancos y todo eso, pues por ejemplo la CICIG pide investigar al MP
sobre una denuncia contra Anacafé por una malversación que se ha dado en una institución que ha sido siempre favorecida por varios gobiernos con fideicomisos, con fondos, con ayudas, pero que incluso ha sido cuestionada hasta con la muerte de aquel Rosenberg y por malversaciones. Me recuerdo que eran varios millones de quetzales los que esta institución que tiene el monopolio de la producción del café, porque fíjate que los pequeños productores no se pueden organizar porque se los prohíbe la ley, porque solamente a través de Anacafé, y tienen que pagar el 1% de sus cultivos, de sus cosechas a Anacafé. Y entonces hoy vemos que avanza algo del pasado, pero que muchas veces vemos los que han estado en esas presidencias de Anacafé. Recuerdo yo que durante muchos años ellos facturaban, hacían exportaciones de papel. Cuando digo exportaciones de papeles, ponían que iban 100,000 quintales o medio millón de quintales y no iba ni un quintal, solo era el papel, pero para cobrar el crédito fiscal que le generaba la exportación. Y ojo, al pedir esa devolución, millones de quetzales. Al pedir esa devolución de crédito fiscal, disminuye los ingresos tributarios y es menos dinero que les trasladan a las municipalidades. Y ese es otro tema sí, que vamos a hablar. Ese es otro tema bien importante porque han habido muchas empresas que bajo ese jueguito de crédito fiscal pues se han favorecido de forma millonaria, en contubernio con los gobiernos de turno. Y hasta juicios han habido, pero incluso te acordás cuando murió aquel cafetalero fuerte Donado, que cayó de su helicóptero también este señor, y se especulaba que había sido por varios millones de quetzales que el señor pues habría no utilizado, sino que se habría dado hacia otras terceras personas. O sea, Anacafé siempre ha estado vinculada, a pesar que es la que representa nuestro café, el mejor café del mundo, pero siempre ha sido cuestionada por malversación de fondos por otros agremiados a esa institución. Es interesante que conozcamos que muchas veces podemos conocer gente aparentemente honorable, pero que se beneficia de los fondos del Estado. Así como esta institución, hay muchas otras en Guatemala que a través del presupuesto de la nación, como lo vamos a ver en este momento, logran diezmar o mermar los ingresos de todas las alcaldías a nivel nacional, de la Universidad de San Carlos. Porque cuando hablamos de los fondos, cuando hablamos de los porcentajes que están establecidos para las universidades, o para la Universidad de San Carlos más bien, y para las municipalidades, vamos a ver que han estado estafando en una cantidad que supera los miles de millones de quetzales a todas estas municipalidades de la República por varios años, no solamente este gobierno, por varios años. ¿Cómo lo han logrado? Con desglosar de una manera ilegal, varios gastos como pago de intereses a los bancos privados, como el pago de la esta fiscal, ¿cómo le llaman al crédito fiscal? Y pues a través también de descontar incluso algunas otras rubros de gastos del Estado, pero para eso vos tenés ahí una información muy buena. Sí, quisiera molestar a quien claro haga esta y la otra. Siempre nosotros, respetando los derechos de autor, pues es un estudio el que de momento presentamos que hizo Así es. También hay otros que vamos a ir presentando en la medida que el tiempo nos los permita en los siguientes días, y opiniones de expertos. Lo que sucede que hace algunos meses, concretamente el año pasado, segundo semestre,
La Universidad de San Carlos de Guatemala presentó una acción de inconstitucionalidad general parcial ante la Corte de Constitucionalidad porque le están trasladando un porcentaje de asignación constitucional que no es el correcto. De conformidad con la ley, en este caso la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Universidad de San Carlos corresponde trasladarle el 5%, pero al hacer los cálculos la Universidad de San Carlos recibe mucho menos. Y es que fíjate que lo que de alguna manera la Universidad de San Carlos, la inconstitucionalidad que propone es por la frase sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno. Así es. Entonces viene la Corte y luego al resolver le accede, pues declara inconstitucional una de las frases, pero también lamentablemente hubo un error en el memorial de acción de la CC y hicieron valer un acuerdo gubernativo que ya no está vigente. Debieron haber hecho valer otro que sí es el que está vigente y era un artículo 25, pero para ir al grano, de esa manera lo que estaba pretendiendo la Universidad de San Carlos era que de los ingresos tributarios ordinarios, tal y como dice la Constitución, y al decir ingresos ordinarios estamos refiriéndonos a los ingresos tributarios que son solo los que provienen de impuestos, o sea, impuesto a la renta, el IVA, etcétera. De ese valor, que son aproximadamente 50 millardos, deben ser calculados el 5% y ese 5% debe ser trasladado a las universidades del país. Un 10% a las municipalidades, 2% a la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas, principalmente desde los gobiernos de Berché, de la UNE y el actual, el Patriota, se han apropiado indebidamente de cierta cantidad de dinero que realmente les corresponde a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos y a otras instituciones. Una pregunta, ¿al MP le corresponde algo constitucionalmente? Sí, no, al MP no, pero a ellos le pasan dentro del presupuesto, pero lo que sí le corresponde es investigar cómo ha sido esto, ¿sí? ¿Por qué han actuado de esa manera? Viene Finanzas y al MP no le corresponde nada constitucional, pero le corresponde investigar esto. Así es. De todas maneras, sí está dentro de la Constitución, claro, que investigue por el monopolio de la investigación que tiene. Claro. Pero el punto es que Finanzas ha argumentado que ellos descuentan el servicio de la deuda, o sea, los intereses que pagan por la deuda interna y externa. Pero realmente no procede. ¿Por qué no procede? Porque cuando se calcula los aportes constitucionales, solo se toma en cuenta los ingresos ordinarios, o sea, los ingresos tributarios. Jamás se toman en cuenta los ingresos que corresponden a préstamos, emisión de bonos, en fin, todo lo que es deuda. Entonces, tampoco debe asumirse una obligación que es por el pago del servicio de esa deuda. Finanzas también se ha permitido abusivamente de estar descontando lo que son otro tipo de transferencias. Entre ellas está descontando unos aportes que da el Tribunal Supremo Electoral, pero lo que sí realmente debe descontar para esta institución es el aporte extraordinario que se da cada 4 años. Pero esta situación sí procede, ¿verdad? Pero también hay otros descuentos que ahorita estamos enfocando en pantalla, que no procede descontar, pero para que el público televidente se forme una idea, tenemos estos que va a leer el señor director, que no procede descontar y que son los que recomendó la Corte de Constitucionalidad. Pero la Corte recomendó que sí deben descontarse, pero que de conformidad con la técnica contable y financiera no corresponde hacerlo. Claro, digamos, dentro de estos se encuentra porcentajes establecidos en leyes específicas para las municipalidades, artículo 257 constitucional. Okay, entonces la devolución del crédito fiscal al sector exportador, 239 y 243 constitucionales.
el aporte al Tribunal Supremo Electoral El extraordinario, eso sí es lógico. es descontable. Y el 1.5 del IVA Paz. Ok, aquí vamos a explicar. Dentro de la base para determinar el cálculo del aporte constitucional que corresponde a los ingresos tributarios, sí debe descontarse el 1,5% que corresponde al IVA Paz que se transfiere a las municipalidades, porque ese 1,5% ya ha sido trasladado de manera por separada, ¿sí? Ahí sí, al final, ahí sí procede. Sí. Y también sí procede descontar la devolución del crédito fiscal. Pero lo que no procede es descontar, en este caso, cuando se hace el cálculo para el servicio de la deuda, el servicio de la deuda, y también cuando se hace el cálculo para las municipalidades, no procede descontarles de los ingresos tributarios el 1% de IVA que corresponde a los COCOES, ni tampoco el 1% que corresponde a FONAPAS. De hecho, en la actualidad creo que ese 1% ya no se lo están trasladando. ¿A dónde se está yendo? Se está yendo al fondo común. De conformidad con la ley, cuando ya no exista FONAPAS, debe pasar al fondo común. Y hay que recordar que la ley del IVA, cuando se incrementó el IVA del 10 al 12%, ahí se dejó clara una forma de distribución, que eso de 12% iba a ser distribuido y trasladado de manera integral, o sea, sin deducciones, un 3,5% para los fondos de la paz y desarrollo, en este caso 1,5% para las municipalidades, 1 para COCOES y 1 para FONAPAS. Pero eso no se está haciendo así. Es decir, que además de que el aporte constitucional no se está pasando completo a las municipalidades, tampoco se les está pasando de manera íntegra el 1,5% que es del IVA, y ahí son varios millones. Que son miles de millones de quetzales, porque una vez diezmado el presupuesto, o sea, de la cantidad de donde corresponden los porcentajes para estas obligaciones constitucionales, prácticamente están estafando no solamente a la Universidad de San Carlos, sino en su mayoría a todas las municipalidades, sin excepción a la alguna, Corte Suprema, a la Corte Suprema, al deporte. Y también pues lo que sería en el caso del IVA Paz, que también ahí también hay otro rubro que está prácticamente siendo trasladado, incluso todo esto muchas veces al fondo común. Así es. Entonces, hay otro punto aquí importante. Cuando se dejan de trasladar fondos a las municipalidades principalmente, recordemos que se está frenando el desarrollo de todo el país, porque las municipalidades sí llegan a toda la República. Se está de alguna manera coactando la descentralización. Así también. Y centralizando el desarrollo muy probablemente en la ciudad. Correcto. Solamente, o cabeceras que se mantienen ya de otros ingresos. Has mencionado una palabra clave: descentralización. Realmente muchos no hemos estudiado a fondo y no nos hemos percatado que realmente esa bondad de distribución, el aporte constitucional del 10% y el 1,5% para las municipalidades por medio del IVA Paz, viene a ayudar a descentralizar y a generar desarrollo en el país, desarrollo en los departamentos. Y ojo, ¿de qué sirve que el gobierno convoque a las municipalidades para que vengan a protestar, para que aprueben un presupuesto inflado? De nada les sirve, no les conviene a las municipalidades, no ganan nada, porque económicamente no les dan nada. Presupuesto de 70 millardos, que tiene 20 millardos de deuda nueva, ¿sí? No le conviene, porque de eso no le dan nada. A los que les conviene es a los bancos privados que emiten los bonos o las letras que el Estado se compromete a pagarle una cantidad de intereses. Así es. Exageradamente elevados, pero todo esto tiene nombre y dedicatoria. Todo esto se da porque estos grupos, los dueños de los bancos, también son grupos de poder económico que ejercen presión, sobre todo cuando hay presidentes que son sujetos que tienen cola larga. O sea, son sujetos a demandas, son chantajeados por los sectores
de la banca privada, de un sector del crimen de la banca privada, que sabe que tienen del mango a las personas, entiéndase, ejecutivo entero, al ejecutivo en totalidad, lo tienen agarrado también de aquellos, sino del mango del sartén. No, y también a los financistas. Claro, son financistas, son también muchas cosas en Guatemala estas gentes. Y es así como ellos se oponen a la ley de desarrollo rural, y es así como ellos se oponen precisamente a que se les dé a las municipalidades, porque si se les da poder a las municipalidades, más difícil es la extracción de los recursos naturales, el abuso del agua, y entonces las municipalidades se ven sujetas a aceptar dádivas o migajas de ciertos proyectitos por ahí con la licencia de construcción, con algunos centavitos para el alcalde, porque el alcalde no es un alcalde que se sienta soberano, no es un alcalde que sea económicamente, por así decirlo, solvente, porque las municipalidades incluso están endeudadas. Así es, han debilitado a las municipalidades. Realmente nuestra misión como medio de comunicación con un criterio independiente los poderes locales, es de fortalecer el poder local. Y sobre todo, si estamos en un Estado de Derecho, que se cumpla la ley. El señor director va a leer un cuadro que presenta el estudio en donde hace mención a ciertas cantidades que se han dejado de trasladar a las municipalidades en los años que ahí se indica. Claro, bueno, vemos en el 2007 se dejaron de trasladar 535 millones, en el 2008 356 millones, en el 2009 96 millones, en el 2010 179 millones. Date cuenta cómo en el gobierno de Berché y de la UNE pues se dio una cantidad fuerte también. En el 2011 432 millones, este todavía es gobierno de la UNE. Así es. Pero el gobierno, digamos, el último año que está aquí del gobierno del Conejo, de Trances del Conejo, 535 millones le dejaron de dar a las munis. Ya en el gobierno patriota 2012, 286 millones. En el 2013, 191 millones. Y en junio del 2014 hasta junio, digamos, pues ya va con 138 millones. O sea, este año podría llegar a los 300 millones fácilmente, lo que dejarán de percibir las municipalidades. Y esto, si lo sumamos todo, pues fácilmente llega a miles, a unos 10,000 millones de quetzales, lo que han dejado de percibir las municipalidades. Y si analizamos cuánto es 10,000 millones en las municipalidades, sobre todo con las consecuencias de no haberse invertido en años anteriores, pues esto se multiplica. Así es, y cabe indicar que este cuadro y cálculo lo efectuó el grupo que hizo el estudio en base a las recomendaciones que da la Corte de Constitucionalidad, y esto quiere decir que aún y ahí, también la fuente es del Ministerio de Finanzas Públicas. Con base en los documentos de ingresos tributarios y datos del Ministerio de Finanzas Públicas. Pero cabe hacer la salvedad que aún ahí en ese estudio se quedaron cortos, porque se están permitiendo el descuento de partidas que no corresponden, como es el servicio de la deuda. Eso realmente no tiene una lógica razonable para que se incluya y se resten los ingresos tributarios, y por ende que sea una base de cálculo mermada para la asignación del ingreso constitucional. Y también cabe aclarar que este es el cuadro de lo que corresponde a la asignación del 10%, pero los estudios que están surgiendo por separado de expertos también nos indican que en los últimos 4 años, del año 2013, 12, 11 y 10, se han dejado trasladar alrededor de 4 millardos a las municipalidades por concepto del IVA-PAS. O sea que la situación es delicada y esto tiene que aclararlo el gobierno y el Ministerio de Finanzas. Y sabes qué es lo más difícil, y a todos los amigos que nos ven, que tenemos muchos amigos alcaldes que se mantienen en comunicación con Vea Canal, es que no les utilicen. Ese es el mensaje del día de hoy, que no se presten
para que el Estado asuma más deuda, porque no es dinero al final para las municipalidades, es en una gran parte para tener compromisos con la banca privada. Y es que, ¿por qué? Fíjense que el titular de 2, 3 diarios del fin de semana era 17 mil millones de quetzales no han ejecutado estos señores. ¿Qué pasa cuando es fin de año? Empiezan a circular facturas por servicios, por reparaciones, por compras directas, pero sin licitación, pero de una forma extraordinariamente alarmante. Son miles de facturas de papel sin que el Estado haya recibido un beneficio, sin que se haya dado el servicio o que haya ingresado a bodegas la materia prima o la medicina o los materiales de construcción, y al final, o los servicios de carretera, infraestructura, etcétera, lo que sea. Simplemente se da una forma muy burda de extraer lo que queda en ese fondo común en el cierre de fin de año. Cómo todos empiezan a cuadrar, los directores, los ministros empiezan a cuadrar el gasto para ejecutar el 100% de una manera irresponsable, cómo empiezan a cuadrar supuestamente para entregar que ejecutaron el 100% del presupuesto. No, cuando al día de hoy tal vez algunos llevan el 60%. Así es. No, y también es una ingratitud porque por el otro lado hay programas que no se han llevado a cabo donde la gente se está muriendo del hambre, hay desnutrición, hay desempleo. A las municipalidades se les está restando el derecho a poder realizar obra, porque todo ese dinero del aporte constitucional y del IVA Paz, en su mayoría, o sea, un alto porcentaje, es para inversión, no es para gastos de funcionamiento. Pero lo que hace el gobierno cuando de manera abusiva, ilícita, se apropia de un dinero que no le corresponde, lo que hace es dedicarlo a gastos de funcionamiento, a quedar bien con dirigentes sindicales que hoy por hoy son cuestionados, ¿sí? A quedar bien con una serie de personajes y de gastos innecesarios y de dinero que va a parar a propósitos de corrupción, como en caletas, robos, etcétera, etcétera. Esto en yates, no debe continuar. En propiedades, de hecho, vamos a hablar precisamente cómo podemos tolerar que nuestros funcionarios, pues antes de llegar al poder, pues lleguen sin declaraciones juradas del patrimonio. ¿Cómo podemos tolerar que hoy se repite nuevamente que andan en yates nuevos, no yates viejos como aquel, ¿te acordás del Odiseo? Pero ¿cómo pueden andar en yates nuevos, helicópteros, jets, haciendas, fincas, casas de descanso en las playas del Atlántico, del Pacífico? Esto no lo puede tolerar el pueblo, sobre todo el pueblo del área rural, que está en condiciones miserables, no solamente por el clima que ha afectado tanto, sino que los desplazamientos que hay porque ha crecido el monocultivo, porque han crecido las fronteras agrícolas, como le llaman, pero estos monocultivos han desplazado a la gente, han movilizado a las gentes a pasar otro tipo de problemas a las áreas urbanas, a los cascos urbanos, porque ya no hay forma de vida en el interior de la República. La minería generando conflictos, las hidroeléctricas generando conflictos sin el mínimo beneficio para las poblaciones. Hay mucho beneficio para las empresas de publicidad, para los canales de televisión y radio y prensa escrita y revistas. Hay mucho beneficio porque gastan muchos millones de quetzales para que no hablen la verdad de lo que está ocasionando este tipo de supuestas inversiones que no le dejan absolutamente nada al pueblo de Guatemala, a excepción de unas pocas plazas de trabajo y algunos otros que han logrado darle algún servicio a estas tipo de inversiones, pero que en su mayoría
han afectado a miles de guatemaltecos, en la gran mayoría de estos proyectos, a miles de guatemaltecos, y nos seguirán afectando. Te quiero contar, José Guillermo, quiero que el pueblo sepa y que las municipalidades de la costa sur sepan también, y para que el pueblo también sepa que en gran parte los ingenios de azúcar apoyan a ciertos alcaldes que les van a ser fieles, afines a sus intereses. Y es que para que todo el pueblo de Guatemala sepa, pagamos una energía eléctrica que ellos generan que atenta contra la vida misma, porque han estado deforestando por más de 20 años los bosques de la costa sur para generar una energía eléctrica que utiliza leña, árboles. Y los señores se inventaron el nombre de la biomasa, pero esta no arde si no va acompañada de leña, y la biomasa es parte del bagazo de la caña, pero revuelto con leña de árboles naturales, bosques. Estamos hablando de miles de toneladas de bosque que se talan anualmente entre los ingenios de azúcar para que las calderas generen la temperatura necesaria y el vapor necesario para echar a andar esas turbinas. Es una situación que debe ser investigada. Y ahora, ¿por qué lo aprovecho? O sea, quiero también que las municipalidades se interesen en los problemas ambientales y que no solamente busquen el financista que les va a proveer y les dará incluso las técnicas, incluso para comprar los votos de una próxima eventual elección que estamos próximos a tener el 2015. Cierto. Estamos llegando al final del programa. Quiero acotar el tema de las municipalidades, el tema de suma importancia, que ahorita que se está discutiendo, aún no se ha aprobado el presupuesto para el año 2015, es el momento de comenzar a enmendar la plana y deben abocarse al Congreso de la República, pero no para manifestar y que se aprueben los bonos y que se apruebe un presupuesto que sean responsables, no, sino para exigir que realmente les traslade lo que la ley les otorga. Con eso ellos quedan bastante bien fortalecidos y va a mejorar la situación del país. Y esto también va a obligar al gobierno central a que se ordene las finanzas públicas. Ya no procede, ya no se vale estar gastando a lo loco y estar destinando dinero para fines que no corresponden. Claro, los voy a dejar con esta imagen, y es que precisamente el cambio climático nos afecta, pero acá vemos que el lago superó en 2,11 metros el nivel normal. En gran parte, todos estos problemas son por la deforestación que hay, una tala desmedida que genera pues que el agua no sea retenida en montañas, en laderas, sino que al existir una deforestación como se da a nivel nacional, generamos que el agua pues corra rápidamente hacia las zonas bajas, y en este caso pues vemos un aumento porque no hay bosque que retenga esa humedad. Y esto provoca muchas veces que el agua tengamos que buscarla cada vez más profundo de la tierra en ciertas áreas del país, porque no hay esos bancos o esas reservas de humedad como se dieran si los bosques estuvieran pues vivos, si los bosques se respetaran, tuviéramos mucha agua que hoy todavía tenemos, pero que cada vez más difícil y más caro de poder obtener. Que tengan feliz día, hasta mañana. Munis, a trabajar. Feliz día, estimados televidentes. Gracias, José Guillermo.